el Evangelio, con Clemente también y los demás colaborando míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense, que su gentileza sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada se afanen, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y así abrimos apertura al mensaje del día de hoy. Bendito Padre, enséñanos en este día lo que tienes preparado a cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, cada uno de nosotros estamos caminando en una jornada distinta, Padre. Algunos quizás nos sentimos tristes, agobiados, con ansiedad, con temores. Pero en este día, Padre, tu palabra nos enseña en confiar en ti en medio de lo peor o incluso en medio de lo bueno. Enséñanos a atesorar esta palabra, este mensaje, y habla al corazón de todos aquellos que escuchan esta palabra. Gracias te damos. Abre nuestro entendimiento y, como siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En este día, queridos hermanos, vamos a hablar de un tema bastante peculiar, y ese es el tema: regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. Entonces, basado en este tema, quisiera desglosar en términos generales lo que vendría siendo desde el versículo 1 del libro 4 Filipenses hasta el 7 en tres partes, en tres secciones. La primera parte, que es del 1 al 3, nos está hablando, y lo voy a poner en pantalla, ahí está. La primera parte es una exhortación general para que todos permanezcamos firmes en medio de las circunstancias, de adversidades o problemas. Segunda sección de esta primera parte es una exhortación particular, en este caso, a dos hermanas de la fe dentro de la misma iglesia. Y la tercera parte tiene que ver con el secreto de la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad, el sentido de vivir, el gozo. En este caso, prácticamente lo hace en términos generales a toda la iglesia, para que esta bienaventuranza venza cualquier obstáculo con el cual nos podamos confrontar en la vida. Así es que en el primer versículo comenzamos diciendo: hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía. Primeramente, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis, un enfoque y también un elogio a una iglesia donde sus lectores eran un testimonio viviente y triunfante de este ministerio del apóstol Pablo. Así es que el apóstol Pablo los está llamando mi gozo, amados, deseados, mi corona mía, como reconociendo que en un tiempo él trabajó, él cultivó la tierra y finalmente está compartiendo este gozo de ver una cosecha espiritual en la iglesia de Filipo. Así es que es motivo de gran gozo. Y hablando de esta palabra de gozo, tenemos en pantalla esta palabra que significa, que viene del griego hará, significa bienaventuranza, felicidad, alegría, gozo, regocijaos. Entonces es un enfoque que el apóstol Pablo está poniendo no solamente en este pasaje, pero en realidad, como lo dije la semana anterior, si pudiéramos poner un título a todo el libro de Filipenses, sería precisamente regocíjense en el Señor, como es el tema del día de hoy. Y esto no solamente es particular o peculiar del apóstol Pablo, sino también Jesucristo enseñaba a sus discípulos en el cumplimiento de sus promesas en el Evangelio de Juan 15:11, donde todo lleva a los discípulos de Jesucristo a encontrar ese gozo.
Y digo encontrar porque hasta el día de hoy la humanidad batalla mucho, tiene mucha dificultad en conocer a profundidad y en plenitud el término gozarse en el Señor. Juan 15:11 dice Jesús así: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfeccionado. Fíjense cómo Jesucristo les da esta lección a sus apóstoles, y en el Nuevo Testamento podemos ver también cómo hay promesas distintas, y de estas promesas distintas se menciona de 4 coronas celestiales, prácticamente hasta que un día lleguemos a la presencia de Dios. Estas recompensas serán dadas, y estoy hablando de 4 coronas: la corona incorruptible, la corona de la vida, la corona de la justicia y la corona de la gloria. Pero hay una 5ª corona terrenal, o sea, mientras estemos todavía aquí en la tierra, podemos adueñarnos de esta 5ª corona, que es la corona del gozo. Y el día de hoy mi intención es tratar de desglosar y profundizar para que nosotros reflexionemos en medio de las circunstancias que estemos actualmente. Algunos de ustedes quizás siendo jóvenes, niños, otros siendo en la época mediana de la plenitud de la vida, y otros quizás en edad más avanzada, pero ciertamente cuando nosotros hallamos el sentir de vivir a través de Cristo Jesús, nosotros podremos disfrutar plenamente el regalo de la vida. Así es que, sin más que decir, mis queridos hermanos, el fundamento principal del cristiano debe de estar adornado de gozo. No es algo que se gana, no es algo que se aprende intelectualmente, mucho menos es algo que se compra, como muchos tienen en falacias, sino que es algo que se va aprendiendo y desarrollando. El gozo no puedes comprarlo, no puedes ganarlo, no puedes fingirlo, sino que el gozo debe de nacer desde lo más profundo de tu ser, cuando entiendes las promesas, y ahora sí toda tu confianza está depositada en las promesas de Dios. Qué gran promesa, qué gran palabra de verdad y de vida y esperanza que nos da Dios a todos los que han creído en Él. Así es que en este versículo hace el apóstol Pablo una exhortación y dice: estén así firmes en el Señor, amados míos. Y en este primer versículo del capítulo 4 es como si fuese una conclusión de lo que vendría siendo el pasaje anterior, que lo estudiamos la semana pasada, Filipenses 3 del 17 al 21. Y en este primer versículo hace esa exhortación de que pase lo que pase, manténgase firmes en el Señor. La firmeza es de poner, como decíamos, nuestra visión en las cosas celestiales, por arriba de los problemas de la gente, de las circunstancias, de las situaciones, de cualquier desánimo que pueda traer la vida. Y esto el apóstol Pablo lo viene a conectar después de las tribulaciones con una firmeza a través del gozo. El gozo será la clave, así es que vamos a seguir hablando. Y en estos tiempos, cada semana hemos estado recordando lo esencial que es hallar este gozo por la situación en que estamos viviendo. En primer lugar, cada cierto tiempo ocurren cosas sobre la faz de la tierra, cosas que alteran el rumbo, la historia, incluso el estilo de vivir de muchos, o como en este tiempo, de todos. Y estoy hablando de la crisis global que estamos viviendo, aunque para algunos no la han sentido, pero otros han sido azotados directamente por lo que es la enfermedad, la plaga, la pandemia, y no sabemos hasta cuándo vaya a terminar todo esto.
Pero en medio de todo esto, la palabra continúa invitándonos, continúa exhortándonos que encontremos este gozo en Cristo Jesús. Así es que el apóstol Pablo, después de dar una exhortación general, ahora se enfoca en algunos individuos en particular. Así es que en el segundo versículo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya está dirigiendo una exhortación a dos personas en particular, Evodia y Síntique, de las cuales no conocemos nada de ellas, pero que posiblemente hubo una disputa, un desacuerdo, un argumento, no lo sé. Tampoco la carta de Filipenses nos aclara si fue una indiferencia personal, un punto de vista distinto o algo doctrinal. Simplemente fue un argumento que causó una división. Y esto es muy común en las iglesias, en las instituciones, en todas partes, donde hay desacuerdos por opinión o por razonamiento, lo que sea. Pero en este caso, desde Roma, el apóstol Pablo está enfatizando un problema que suscitó en Filipenses, y que si recordamos en los capítulos anteriores de este libro, el apóstol Pablo nos está diciendo que en todo tiempo mantengamos unidos, y la unión solamente viene por el Espíritu Santo. Pero muchas las veces nuestra propia carnalidad se refleja en nuestra actitud y se refleja en personas querer ganar un argumento, querer tener siempre la razón o lo que sea. Cuando hay dos desacuerdos, nace un conflicto, y cuando nace un conflicto, muchas las veces está manifestando la falta de madurez en la actitud, en este caso de los cristianos. Fíjense lo que dice Santiago referente a esto. Santiago 4, del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen en sus pasiones que combaten en sus miembros? Está hablando de esos desacuerdos que nacen en las pasiones, en las concupiscencias, en la naturaleza pecaminosa, en la carne. Cada vez que hay un conflicto sin resolver, es porque uno o los dos lados de esta situación hay falta de madurez espiritual. El apóstol Pablo invita a estar en unión, a ponerse en un mismo sentir a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Sin embargo, a veces la carnalidad, como lo vemos en pantalla, si lo pueden notar, trae una rotura, trae una división. Y en este caso tenemos a dos personas, a dos mujeres, de la cual no sabemos, pero que puede representar, como algunos expertos han dicho, que puede representar el grupo de los judíos creyentes, el grupo de los gentiles, que puede representar dos idealismos, aunque no sabemos concretamente exactamente qué es. Pero el desacuerdo siempre va a ser algo prominente en todas partes, porque ninguno de nosotros somos iguales. Incluso un matrimonio ya desarrollado entenderá perfectamente que todo el tiempo habrá desacuerdos, pero en nosotros nace la actitud de buscar la unión y la solución a estos conflictos. Así es que el resultado de estos conflictos puede traer rencores, amarguras, puede traer cosas que permanecen como resentimientos por mucho tiempo si las personas no hallan la solución o no encuentran la humildad para hallar el acuerdo en el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, debemos de encontrar la victoria en medio de estos problemas, y el apóstol Pablo nos incita a buscar el mismo sentir, el mismo amor, y estar unánimes sin vanagloria. Después, esta discordia y falta de armonía
también puede probar que no siempre el Señor está gobernando el corazón de aquellas personas involucradas en el conflicto. En el siguiente versículo ya comienza a expandir más sobre esta situación, donde dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente. Ya está mencionando a otras dos tipos de personas. Está mencionando a Clemente, que fue un compañero fiel, junto con otras personas que no nombra, pero que hace mención de cómo en algún momento u otro todas estas personas fueron compañeros de milicia del apóstol Pablo. Entonces, si usted puede recordar cómo el apóstol Pablo trabajaba, siempre encontraba la forma de instruir a sus nuevos discípulos. Creo que así como Moisés tuvo a la par a Josué en todo tiempo, así también el apóstol Pablo tenía discípulos cercanos que le servían. Y hace menciones de ellos y da prácticamente como tarea a este compañero fiel, que en algunas partes aparece como sísigo. Tal palabra significa asociado en el yugo, compañero cercano, mi segundo, mi sombra, aquel que me sigue en mis mismos pasos, aquel que me imita, como lo vimos en algunos versículos anteriores. Y ellos combatieron la buena batalla en el Evangelio junto con el apóstol Pablo. Entonces, quiero mencionar también algo que hace distinto, que aunque no menciones exactamente a todos, pero nombra a algunas personas. Algunos han creído que este siervo fiel fue Epafrodito, o simplemente un líder de la iglesia en general. Pero algo hermoso para aquellos que han vivido estas experiencias en aquellos tiempos, sus nombres son mencionados hasta el día de hoy, casi 2000 años después. Casi 2000 años después, aún la generación actual, continuamos estudiando las anécdotas, sus experiencias, su sentir, las exhortaciones, para ver qué podemos aprender, porque Dios estuvo en medio de estas circunstancias enseñándoles a ellos, y así Dios nos enseña a través del Espíritu Santo 2000 años después. Así es que es un privilegio ver nombres de personas específicas que impactaron el mundo antiguo y que siguen impactando hasta el día de hoy. Entonces, esto me trae un punto que vale la pena mencionar. El Señor nos está invitando a encontrar el gozo. Y aquí estas personas están involucradas en un asunto, en un enrollo, lo que sea, en un conflicto. Y en medio de todo esto, Pablo reconoce a estas personas específicamente, donde se mencionan sus nombres. Así es que, para complementar más este pasaje y enseñanza, dice: también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces estoy hablando de sus nombres que han quedado plasmados por 2000 años o más. Pero no solamente habla de sus nombres, ahora el apóstol Pablo nos vuelve a recordar otra vez de todos aquellos nombres que están plasmados en el libro de la vida. El libro donde podemos imaginar un libro que ha estado allí en el trono celestial de Dios desde tiempos inmemorables, desde la creación del mundo, incluso antes. Y de generación en generación se le van agregando nombres, donde aquellos nombres que sean registrados serán parte de un nuevo reino, de un reino celestial, y que también estos libros hacen mención a lo largo de las Escrituras. Voy a hablar de 3 libros. En Daniel 7:10 y Apocalipsis 20, ahorita vamos a leer más a fondo, pero lo que quiero decir es que
conmemoración o el libro de la vida. Vamos a leer lo que dice Daniel 7:10. Dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. Y el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros de conmemoración, los libros de crónicas, donde los acontecimientos o un récord de la vida de toda la gente serán mostrados en un tribunal en el día del juicio. Así es que en el libro de conmemoración o en el libro de crónicas, nuestros actos, pensamientos, palabras están plasmadas y basado en esto seremos juzgados. Así es que en el día del juicio estos libros serán abiertos y tanto los buenos como los malos, los justos como los injustos, los creyentes como los incrédulos, serán juzgados basados en este récord. Todos estaremos ahí, pero las acciones, las palabras y las intenciones de cada uno de nosotros son muy distintas. Y esto vendrá a traer un veredicto eterno y final. Algunos para condenación y otros para glorificación. Pero el segundo libro, que es el libro de la vida, lo voy a hacer mención otra vez en Apocalipsis 20, de 12 al 15. No lo voy a leer todo, pero déjenme leer estos versículos. Dice: vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y ahora pongan atención lo que dice al final. Dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas que sus nombres no aparecen en el libro de la vida? Son aquellas personas que tuvieron toda una vida para poder aceptar, abrazar la palabra de Dios a través del don que Dios manda o mandó a la tierra por medio del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Toda persona que no pone su confianza y que no ha creído en este mensaje, su nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida, y como dice aquí, será lanzado al lago de fuego. Es algo que aterroriza mi alma y que debería aterrorizar al mundo entero, porque toda persona que no se hallara en este libro, entonces será expulsada y echada al lago de condenación. Mis queridos hermanos, todo creyente nos regocijamos en esto. Entonces, en el siguiente versículo nos va diciendo más sobre características de los cristianos, pero todo cristiano que ha conocido este don de gracia, también es necesario que de verdad entienda, comprenda y comience a desarrollar una actitud distinta. Recuerdo hace muchos años, cuando era estudiante allá en México, mi tierra natal, como les dije la semana pasada, estaba en primaria y secundaria y preparatoria. Y para mí era una emoción cuando la escuela en general mencionaba públicamente mi nombre para darme un certificado, un diploma por los logros académicos. O cuando también en eventos comunitarios llegué a ganar premios y el nombre mío aparecía en pantalla o en micrófono. Entonces, para todo creyente, el saber y el entender que tu nombre está escrito en el libro de la vida debe de verdad llevar tu corazón
a un sentimiento de gratitud donde sabrás que pase lo que pase en la tierra, esa apreciación, ese valor, ese sentimiento de alegría llenará tu corazón porque sabes tu destino final, sabes las promesas que te aguardan y aún lo que Dios te está dando mientras estás vivito y coleando. Así es que en el versículo 5 comienza a desglosar más las características de un cristiano verdadero cuando dice: nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Cuando usa la palabra gentileza, es una característica de paciencia, de razonabilidad, de amabilidad. Y el gozo del corazón se hará evidente por medio de esta conducta, por medio de esta actitud, por medio de esta condición del corazón. El corazón, entre más agradecido esté con Dios, más grande será para perdonar, para entender, para aguantar. Algo que caracteriza a los verdaderos maduros cristianos, donde otros arrogantemente reclaman sus derechos, los creyentes justamente cederán los suyos para mantener la paz. Los gentiles no siempre saben encontrar, porque ellos reclaman sus derechos y quieren que se haga justicia a sus vidas, aunque en el camino atropellen a otros. La gentileza, por lo tanto, debe de ser algo que caracteriza los corazones de un creyente redimido. Pero en términos prácticos, no siempre es la situación. En los hogares, por ejemplo, muchos de los hijos no han venido a los pies de Cristo porque sus padres viven en constante conflicto, viven en peleas, viven en un ambiente quizás tóxico. Entonces el ejemplo que ellos están dando a sus hijos es insensibilidad, falta de integridad, conflicto, cosas que son lo opuesto a lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando habla de la gentileza o amabilidad. Finalmente, el apóstol Pablo también dice: el Señor está cerca, en este versículo, como un recordatorio que se hacía en los tiempos de la iglesia primitiva para decir que el Señor está próximamente. Ya en el versículo 6 dice: no se afanen por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y esto me conecta directamente a un pasaje en el Evangelio de Mateo 6, 25 al 33, donde Jesucristo, fíjense lo que dice: no se afanen por su vida, qué habrán de comer o qué habrán de beber, o tampoco por su cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cómo está Jesucristo hablando de esas preocupaciones del mundo? Y después continúa diciendo: por tanto, no se afanen diciendo ¿qué comeremos, qué beberemos o qué nos cubriremos? Y al final de esta enseñanza dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, serán agregadas, serán dadas por Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos dice que no nos afanemos, que no nos aferremos, que no te obsesiones por algo o alguien, está dando tres promesas o tres exhortaciones. Una, que estamos bajo el cuidado del Señor. Dos, que no vale la pena afanarse. Y tres, que eso son cuestiones que los incrédulos hacen. Y nosotros ya no somos incrédulos. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de oscuridad a la luz. Entonces, nuestra visión debe de ser más grande que esta. La palabra que usa aquí el apóstol
Pablo, es una palabra de preocupación. Afanarse equivale de la misma raíz, preocupación, o sea, dirección opuesta al gozo. Y de hecho, la preocupación es el ladrón número uno de lo que viene siendo el gozo del Señor. Entonces, prácticamente, preocuparse es desarrollar sentimientos equivocados. Preocuparse es desarrollar pensamientos equivocados de las circunstancias, las personas o las cosas. Y es necesario, como dice aquí en este versículo, presentarlas al Señor en toda oración, ruego y súplica. Cuando dice presentarla, está diciendo que se las entreguemos, porque la preocupación, si podemos imaginar, es como un globo que se infla en nuestro corazón, que presiona nuestro ser y que hace todo tipo de barbaridades internas. Cuando dice preséntenla a Dios en oración, está diciendo desinflen ese globo de preocupaciones, entregándoselas al Señor en oraciones. Como dice también, Dios enseñó a sus discípulos en Lucas 11:1 a través de una oración. Y esta misma oración contiene 3 elementos fundamentales. Elemento número 1 es la adoración. La adoración, el reconocer con gratitud a Dios lo que Él hace. Reconocer que aunque nosotros no podamos con estas cargas, pero Dios se las lleva. Adorar es exaltar a Dios en lo alto. Después viene la segunda parte, que es la súplica. Así como en una ocasión en el monte de Getsemaní, de acuerdo a Hebreos 5:7, Cristo suplicó con tanto esmero, con tanto clamor, hasta que rodaban lágrimas de sangre, para que a ver si el Señor lo libraba de la muerte. Pero en medio de todo esto, Él fue oído por Dios. Así también dice Romanos 15, cuando dice: hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que lucháis conmigo en oración delante de mí. Entonces la súplica es de entregar sinceramente a Dios lo que exista en nuestro corazón, lo que nos moleste. Y el tercer elemento, como lo dije, es la gratitud. La gratitud es proporcionalmente directa al gozo. Entre más gratitud haya en tu vida, más gozo habrá en tu corazón. Entre más gratitud es porque entendemos lo que ya Dios ha hecho por nosotros. ¿Te sientes mal porque alguien te lastimó? Bueno, entonces, cuando entiendas que tú has lastimado más y que tú estás lastimando a Dios con tus malas acciones, palabras o intenciones, entonces eso automáticamente dejará en tu corazón un corazón agradecido. Así como aquella mujer que fue llamada como una mujer de la calle y que llorando enjugaba sus lágrimas en los pies de Jesucristo, y alguien la criticó porque era una mujer de la calle, pero Cristo le dice: al que más se le perdonó, más amó. Una persona que más malas cosas ha hecho, pero que, como dice la Biblia, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Es ahí donde una persona que entiende esto aprende a amar más y está más agradecido de aquellos que a veces les ha costado u olvidan agradecer a Dios por todo lo que Dios hace en nuestra vida, que les garantizo son muchas cosas. Entonces, orar correctamente es enderezar esos sentimientos o pensamientos que a veces están equivocados. Y ya hacia el final de este versículo 7, el resultado de todas estas cosas, el resultado de la gratitud, el resultado del gozo,
el resultado del gozo viene a ser lo que dice el versículo 7, y esto es lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes batallan en dormirse porque hay un mundo de preocupaciones? Porque tu mente está cavilando, está maquinando, está pensando, está siendo bombardeada por tantas cosas que pasaron en ese día, la semana anterior, el mes anterior, o lo que está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Que perdiste el trabajo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Los problemas matrimoniales? ¿Qué es lo que está estorbando tu corazón? ¿Que tus hijos están desviándose y tú no puedes controlar sus corazones? Hay tantas preocupaciones. Como en alguna ocasión a mí personalmente me ocurrió antes de venir a Cristo, que aunque según yo, por medio de la escuela, la academia, había alcanzado un alto nivel de moralidad, pero en las noches me retorcía de un lado al otro en mi cama, pensando en tantas cosas, sin poder controlar los pensamientos de mi mente. Tantas cosas vanas, absurdas, locuras. Cuando iba al trabajo, los pensamientos me atormentaban, y esa moralidad externa, donde a veces la sociedad decía: qué buena persona es, pero en el fondo de mi corazón sabía que había mucha basura en mi mente. Y lo irónico es que pensaba: ¿cómo es posible si mi mente es mi mente, pero no puedo controlarla? Y de la misma forma, ¿cuántas personas creyentes no tienen control sobre su mente? Porque quizás están todavía atados al pasado, no han perdonado, o no sabemos cómo aprender a vivir, a soltar esas preocupaciones, esas ataduras, a entregárselas a Dios. Por eso las promesas de Dios es lo que dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si tu mente te pertenece a ti, entonces nosotros debemos tener control de nuestra mente. Cuando no hay control de la mente, cuando la mente divaga, cuando pierdes el sueño, entonces ocurre lo opuesto de lo que está diciendo el versículo 7, que no hay paz. Donde no hay paz, algo está mal. Y todo este capítulo nos lleva al gozo en el Señor. Gócense en el Señor. Entendamos lo que Él hizo en la cruz. Entonces, el resultado de una actitud cristiana es vencer la preocupación, entregándosela a Dios. Y el resultado final de todo esto viene un fruto del Espíritu Santo, la paz del Señor. Tanto la paz como el gozo no podemos adquirirla si es que no conocemos verdaderamente el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en todo este libro está reanimando a la iglesia de Filipo, está diciéndoles que encuentren ese gozo en el Señor, que le entreguen sus cargas, sus miedos, sus preocupaciones, y el Señor las tomará. Y como resultado final, entonces vendrá una mente libre de estas preocupaciones, de estos temores. Es necesario recordar cómo vivimos la crisis del 2008. Cuánta gente perdió sus trabajos, sus casas. Cuántas noticias escuchamos a nivel nacional que la gente se lanzaba de un edificio, de unos puentes, se quitaba la vida. Pero así como lo puedo literalmente decir, aquellos que hemos sobrevivido,
¿No acaso con cada prueba aprendemos a confiar más en el Señor? Aprendemos a entregarle esas cargas. Así es que si sobrevivimos a la crisis del 2008, creo que también podremos sobrevivir la crisis del 2020. En el nombre de Jesús, entregándole estas cargas a través de una oración, de una charla sencilla con Dios, una oración que también se va desarrollando, se va aprendiendo. Cuando nacemos espiritualmente, muchas las veces no sabemos cómo orar. Y aún como cristianos, quizás no tenemos la disciplina de orar. Pero el Señor nos invita a tener una charla sencilla, así como la tendrías con tus familiares, con tu mejor amigo, así tenerla también con nuestro Padre Celestial. Entregarle esas cosas que estorban nuestro corazón y que lo llenan de preocupaciones. La paz entonces promete que protegerá nuestros corazones y que resguardará nuestros pensamientos. Por lo tanto, la paz del Señor es como lo dijo Jesús cuando dijo: la paz se os dejo, mi paz os doy. No se turbe nuestro corazón ni tenga temor. Algo similar como vemos en el caso de Daniel. En el libro de Daniel miramos que cuando se decretó una orden de orar a Dios, él seguía orando como siempre, 3 veces al día, abría las ventanas y comenzaba a agradecerle. El resultado es que Daniel se mantenía siempre en una paz más allá y más arriba de las circunstancias que rodeaban la vida de Daniel. Recordemos cuando Daniel fue echado al pozo lleno de leones. Yo creo que Daniel estaba orando en paz y agradecido porque el Señor mandó su ángel para cerrar la boca de los leones. Y mientras él agradecía a Dios por esto, el rey perdió su sueño y no podía dormir por causa de esta situación. Dos aspectos, dos perspectivas totalmente distintas, pero uno confiando en el Señor, el otro sin confiar en el Señor porque todavía no le conocía, como Daniel. También vemos en el libro de Proverbios cómo nos aconseja: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Qué gran promesa para todo cristiano! O en Isaías 26:3 nos da otra promesa cuando dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Queridos hermanos, que la preocupación no esté en nuestro corazón. Hay tantas personas que he conocido que sus corazones están llenos de huecos, que sus vidas se reflejan en adicciones o en supresiones de una realidad, en escapismos, todo tipo de situaciones, porque en su corazón no ha sido llenado de confianza en Cristo Jesús. Y esto es en términos generales, cristianos o no cristianos, aunque aquí hace mención aún más en los cristianos, en los que no son cristianos. Nosotros, la solución a todo esto, como lo he estado mencionando, es una oración, entregar a través de esta oración nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras cargas, y esto traerá agradecimiento a través de esta oración. La ansiedad se irá y como resultado final de todo esto, la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará tu corazón y hará de este corazón un corazón que rebose de un gozo inalcanzable. Un gozo que muchos quizás no lo han experimentado en toda su vida. Estoy hablando de
algo más allá de cuando una persona logra logra una victoria en la vida. Por ejemplo, ganarse un título, terminar la escuela, poder ser contratado en ese trabajo que buscabas, comprar una casa, cosas provisionales, temporales, y que lo refleja el corazón como en felicidad, pero es algo temporal. El gozo es algo que para nosotros perdura para siempre. Y hay personas que viven en gozo, que su vista lo refleja, su actitud, su carácter, su estilo de vivir, y cómo se reacciona opuestamente a las dificultades de la vida. Queridos hermanos, les animo para que todos nosotros podamos ser partícipes de este gozo que solamente viene a través de Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos enseñas a examinar nuestro corazón, porque nos ayudas a entender, Padre, que nada de lo que pase en esta vida será causa de aferrarse, de obsesionarse o afanarse, que ni los alimentos, ni la bebida, ni la ropa, ni lo material puede turbar nuestro corazón, sino como Cristo nos ha prometido, tú te encargas, Padre, aún de las cosas más diminutas en nuestra vida, y tú nos enseñas en confiar en todo tiempo en ti, Padre. Esto llenará nuestro corazón de gozo, como cuando aquel novio se enamora y con gran amor, con gran alegría, vive su vida, se esmera por complacer su amante. Así también el cristiano, Padre, así como nos hemos enamorado de ti desde el primer día que conocemos de ti, así que esta alegría esté en nuestro corazón, latiendo, creciendo, llenando todo nuestro ser, porque sabemos lo que has hecho por nosotros. Un corazón redimido es un corazón contento, regocijándose en todo tiempo y en todo momento, porque sabremos las promesas eternas que tú nos das, y aún las promesas que mientras estamos vivos tú nos das. Bendiciones a manos llenas. Gracias por